Pero amigo, qué chulo está el Akuma, golpeando y pateando monstruos con furia por doquier. Por poco y casi tenemos tofas en Wilds. Lástima que no tienen expansión voladora del Glaive. Pero bueno, primero antes que nada, este video es una explicación general sobre el Akuma y con un poco de teoría, obviamente. ¿Y quién es Akuma? Creo que no hace falta explicación, pero aún así lo haré bastante breve. Akuma es un luchador bastante popular de la serie de videojuegos de Street Fighter. Este hizo su primera aparición en Super Street Fighter 2 Turbo, y como un personaje secreto. Y con el tiempo su aparición en las futuras entregas empezó a ser mucho más frecuente hasta el más reciente Street Fighter 6. Pues bien, ahora que conoces al Akuma, Capcom decidió incluirlo en Monster Hunter Wilds. Y no es para nada extraño, o tal vez sí, ya que la transición de un mundo de luchas a un mundo de monstruos looteables es una idea bastante loca y divertida a su vez. Pues bien, ¿y cómo se consigue este personaje? Akuma se puede conseguir hablando con esta chica que estará por aquí en la cuenca oleosa. Esta nos dará unas submisiones en donde debemos buscar cadáveres de monstruos en los estratos medios y altos, que se encuentran en estas zonas. Luego de completarla con éxito, tendremos que volver a hablar con nuestra amiga Maki en la Forja Eterna, lo cual nos permitirá ver al Akuma en lo más profundo de las cuevas. Este nos retará y como no se saltó el día de piernas, nos dirá que somos flacuchos y que nos falta calle, pidiéndonos que mostremos nuestro valor como cazadores, y aquí se nos desbloqueará una misión que al completarla nos desbloqueará otra, pues estas dos misiones son para obtener los tiquecitos para craftearnos su armadura. Y listo, una vez hecho todo esto, podemos empezar con la explicación más cómodamente. Akuma cuenta con un set de movimientos únicos, los cuales nos permiten desencadenar diferentes combos y ataques bastante chulos. Estos ataques se dividen en 4 tipos: ataques ligeros, golpes fuertes, patadas, ataques especiales o finisher. Los ataques ligeros principalmente se basan en 2 golpes ligeros y un finisher, siendo como requisito indispensable al menos un golpe de este combo para desencadenar cualquiera de los otros tipos de combos anteriores, ya que estos no saldrán si atacamos normalmente. Y por otro lado tenemos los golpes fuertes y las patadas. Estos cuentan con 2 golpes y su finisher, al igual que el combo básico. Estos solo se ejecutarán pulsando el consumible de combos básicos al menos una vez. Y aparte de este, también contamos con otros 2 más, el Go Hadouken y el Drive Impact. Este funciona como munición de slinga infinita. Una vez equipado se puede empezar a disparar. Y el Drive Impact puede ser utilizado para reventar heridas, golpes interceptores y realizar el ataque especial Shun Gokusatsu, pero solo funcionará si la barra está al máximo. Aparte de estos otros ataques, también contamos con el set del propio Akuma, el cual nos da muy buenos aumentos. La ventaja de llevar este set es que todo nuestro daño en general se verá aumentado en un 50% más, es decir, 1,5, y encima mejorará todos nuestros combos anteriores con un efecto aturdidor. Esto lo hace bastante bueno para aturdir a los bichos, ya que los golpes son bastante rápidos. Otra ventaja del set es que al realizar un Drive Impact con éxito, recibiremos un aumento extra de un 5% del daño, esto es un 1,05, que aunque no es mucho, igual se agradece. Perfecto, una vez sabemos todo esto, ahora cabe determinar cuánto daño pueden causar estos golpes. Esto lo haremos con valores de movimiento. En esta ocasión solo explicaré el cálculo de un solo golpe como ejemplo. Para hallar un valor de movimiento de Akuma, vamos a multiplicar nuestro daño real del arma por la hit zone directamente, ya que los puños del Akuma no se ven afectados por el filo. Otra cosa es que el Akuma no aprovecha el elemento, así que su daño es completamente físico. Ahora dividimos el número de golpe que hicimos entre ese primer resultado y obtenemos el MB del ataque. Y ya está, muy sencillo todo. Ahora sabemos que el primer golpe del Akuma realizará un 14,3% del daño total que tenemos, dando como resultado justo ese 10,3 en la pantalla. Bien, ahora realizamos una comparativa de los ataques y sus distintos valores de movimiento. Tú también puedes comprobar y sacar tus propias conclusiones según tu gusto, así que preparé esta tablita con mucha antelación. Claramente podemos ver que el combo básico asistido tiene muy buenos valores balanceados. Tenemos el Heavy Go Hadouken con un 46%, sin embargo el ataque es algo lento, aunque igual está bastante bien. Y los golpes ligeros con un 14 y un 13%.
Por otra parte, los golpes fuertes del combo Adamant también tienen valores buenos, siendo el finisher Adamant Flame uno de los más fuertes. Y las patadas, aunque no escalan mucho, estas lo compensan con la cantidad de golpes. Los combos especiales como el Shoryuken escalan bastante bien el daño, mientras que el Shun Gokusatsu aplica a los 13 primeros golpes solo el 8% del daño, dejando el último golpe con un 33%. Se puede decir que está aceptable, dejando como los que menos escalan los Hadoken de Slinga y el Onigoroshi del Drive Impact. Y bien, ¿qué combos podría recomendar para el Akuma? Hay uno muy en concreto que descubrí, sirve tanto para esquivar y para cuando el monstruo esté en el suelo y no moverte del lugar. Este mantiene un ritmo bastante constante en el DPS. Además, si atacas a un monstruo en zonas que muestren números blancos, este aumentará significativamente la velocidad y no recibirás el hip stop tan marcado como antes, alcanzando una velocidad tan rápida similar a las espadas dobles. Otro combo es dar los dos primeros golpes y a partir de ahí basarte completamente en patadas o mezclarlos con otros golpes del Adamant Flame o hacerlo en bucle y mucho más, incluyendo el Shoryuken como un golpe final de remate. Cabe destacar que estos son solo recomendaciones, al fin y al cabo eres tú quien decide si usarlo o no, ya que cada quien tiene su propio estilo de juego. Y ahora, unos consejos semi-pro tips para el manejo de las habilidades es que cuando la barra del Drive Impact está al máximo puedes ejecutar algunas acciones bastante útiles como cancelar con un esquive cualquier ataque al pulsar dos veces seguidas el consumible del combo básico y seguidamente los botones para el combo de patadas y el golpe fuerte. Dejaré una imagen de cómo serían los botones para cada plataforma. Bro, ¿y esa Pentium? Mucho mejor, ¿verdad? Y si justamente ejecutas el esquive cerca de una herida de un monstruo, ejecutarás directamente un Shun Gokusatsu, que te puede servir como finisher para algún combo o también para evitar el mismo ataque del monstruo. De igual forma se puede hacer un Drive Impact sin necesidad de usar el consumible directamente. Esto se puede hacer golpeando por lo mínimo una vez con combos básicos y seguidamente activar la retícula y el ataque para el modo focus, lo que desencadenará el golpe. No es tan rápido como usar el consumible, pero ahí está esta opción también. Otro detalle es que si ejecutas la siguiente secuencia en un mando o teclado, se puede realizar un Shoryuken solo después del último golpe de algún finisher de cualquiera de los otros combos. Y si juegas con mando o se te hace muy incómodo usar la secuencia anterior, opcionalmente puedes usar el gesto del Shoryuken, que te puede ser de muy gran ayuda para automatizar el ataque, el cual se desbloquea si se culminan todas las misiones relacionadas al Akuma. Cabe destacar que este objeto no es de pago, y aunque sí hay uno, realmente desconozco la función de este, aunque puedo suponer que será el Shoryuken de Ryu. Y bien, de momento esto es lo que se sabe, o por lo menos lo que logré investigar. Ahora, podríamos decir que como arma se le puede sacar muy pero que muy buen provecho a los ataques aturdidores y enfocarlo allí, ya que aturdir al monstruo lo mantendrá quieto y más daño podremos hacerle. Desde mi punto de vista lo veo así. Y sobre todo utilizar el set completo, ya que de lo contrario estaríamos perdiendo un 50% extra de los golpes y los efectos aturdidores. Sin embargo, también se puede jugar perfectamente sin el set. Realizando las combinaciones adecuadas se puede lograr cosas bastante interesantes. Y realmente eso sería todo hasta ahora. Si aprendiste algo con este video, déjamelo saber en los comentarios y si te gustó, no olvides dejar un buen like para subir más contenido como este.